limanorte.com. Buenas tardes, miembros de Mesa de Honor, señor Chilópolis, Cepeda, doctora Mayor, especialista en educación, Cayetano Heredia, y mi acompañante mi proyecto, Miguel Sarán Hernández, amigo, gran educador, y Alejandro, nuestro italiano, compañero de yo soy el coordinador del proyecto y a la vez editor del libro. Quisiera hablar más como editor, sin por eso dejar de conversar acerca de algunos aspectos del proyecto educativo. En una edición que tiene varios antecedentes en los años anteriores, como lo han recomendado también algunos de los comentaristas, pero fundamentalmente en base a un trabajo de colectivo. Creo que este trabajo colectivo tiene varias miradas, tiene varias dimensiones que espero poder tocarlas ahora. Nosotros hemos trabajado con 50 docentes a lo largo de estos 5 años y en 10 instituciones educativas, bajo una metodología, bajo un modelo muy flexible, porque la realidad que encontramos, como conversaba con algunos docentes, era muy compleja y sigue siendo compleja. Algunos de los aspectos no los conocíamos y aún seguimos sin conocerlos. Algunas de las respuestas que han formulado los comentaristas son totalmente válidos y seguramente muchos más que ustedes tienen y van a formular a través de sus papeles, sus encuestas. Yo empezaría como editor, disculpen ustedes por describir la portada, ¿no? Por esa simplificación elemental de efecto estético. Una profesora que lleva con pulso firme la mano de un alumno. Ambos rostros en conjunto representan ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Yo diría que es una foto peruana, discúlpenme por ese nacionalismo, que yo no soy nacionalista, pero en cualquier lugar que se pueda ver ese libro, se puede decir, bueno, es un libro hecho en Perú. Por ahí va mi nacionalismo. Pero más allá del efecto estético del libro, ¿no? Lo que presenta es una propuesta educativa que viene fundamentalmente encontrándose con los dilemas o con los problemas de la escuela pública. En el fondo es una opción de carácter pedagógica que se suscribe dentro de la corriente crítica y sociocultural. No es que me guste la palabra, sino que creo que en todo caso hay una pequeña descripción en la presentación, pero en el fondo, como decía Alejandro, hay todo un mensaje de carácter de pedagogía crítica y sociocultural. ¿Por qué? Porque empieza siendo una crítica, evidentemente, a esta situación de crisis educativa en el país. La propuesta busca ser una respuesta a esa crítica. La propuesta encarga un modelo entre comillas, pero fundamentalmente sale una propuesta dentro de un trabajo colectivo, con autores en colectivo que, como he dicho en alguna oportunidad, no es frecuente encontrar libros
de autores colectivos o colectivo de autores, como se le quiera decir. Estamos acostumbrados a lo individual y bueno, está bien, gran parte de la cultura, gran parte del conocimiento proviene de muchas individualidades, pero hoy en la educación peruana se necesita colectivos. No estamos en una época en la que en la actual coyuntura algún iluminado pueda presentarnos una propuesta. Incluso, ¿cómo se llama?, reflexionaba respecto a esta crisis de la educación en el sentido de que si nosotros conseguimos el 6% para la educación, el problema no se habrá solucionado sino a medias. ¿Por qué? Porque falta la propuesta, sencillamente. No existe una propuesta. Discúlpenme aquellos que piensan que el PEI es es algo muy limitado, o es una cosa inicial, como dicen algunos defensores. No hay una propuesta. Y yo me temo de que las propuestas que salgan no encaren el momento de crisis favorable para verdaderamente, desde la misma base de los profesores, se pueda ir levantando de a pocos, porque no la vamos a levantar de un momento a otro, una propuesta que verdaderamente tenga que ver con las necesidades e intereses de los niños. El trabajo que nosotros iniciamos hace 6 años es un trabajo fundamentalmente en favor de los niños de los sectores populares. Nuestra opción ha sido esa y sigue siendo esa. Trabajamos en la escuela pública, no trabajamos en el sector privado. Nuestra propuesta no es para el sector privado, aunque harán más o menos 2 años de algunos colegios religiosos, ¿no? Dijeron, bueno, ¿por qué no nos ayudan? ¿Por qué no están cerca de nuestra propuesta? Decía de que no es muy frecuente un libro de autores de colectivo, pero no se trata simplemente de un colectivo por el colectivo. No. Se trata de que el libro en colectivo refleja parte de la metodología que se ha seguido en los talleres. Entonces, ¿cómo hacer un libro que refleje verdaderamente todo el trabajo en colectivo que se vino realizando ininterrumpidamente durante 5 años? ¿Cómo hacer este libro? Por eso es que ese libro tiene una característica por momentos de revista, porque revisa distintos aspectos de la experiencia. No es solamente un aspecto educativo en términos de diversificación curricular, sino tiene este aporte de ver la desnutrición, la anemia y la obesidad, y también el trabajo con las madres. Todos nosotros somos críticos seguramente de esa mirada dicotómica o parcial, no integral, cuando se trata del mismo Ministerio de Educación que solamente ve educación. Y va a seguir así. El sistema está estructurado de tal manera que el Ministerio de Educación seguirá viendo lo educativo y el Ministerio de Salud seguirá viendo la salud del niño, pero no hay un encuentro entre educación y salud. Y nosotros decíamos, ¿qué hacemos con un niño que tenga la mejor educación, pero que está anémico y que a los 5 años ese niño no va a recuperar más su cerebro por la falta de anemia cuando está anémico? No hacemos nada con la mejor educación. Entonces es importante la salud, fundamentalmente con el sector que nosotros trabajamos durante los primeros años, que eran los niños de 3, 4, 5 años. ¿No? Ahí tenemos un primer acercamiento hacia una mirada integral, verdaderamente. Y hay que verlo en forma integral, hay que ver al niño en forma integral.
pero lamentablemente la estructura social está articulada así, de esa manera, de dar un tratamiento. Esperamos, no dejamos de tener, ¿cómo se llama?, esperanzas en que este gobierno pueda ir cambiando su mirada. Tenemos esa esperanza, ¿no? Creemos que estamos en el mejor momento para colocar nuestras mejores propuestas. Y yo creo que una propuesta es esta, la que nosotros hemos elaborado. No es la única, por supuesto. Hace poco hubo un seminario del IPP y estuvieron como cerca de 8 propuestas. Y en el país hay muchas propuestas de los profesores que están cada uno saliendo con sus alternativas, porque la situación verdaderamente de crisis se ve en la educación desde hace años. No es solamente culpa del gobierno anterior, Trancací, ni tampoco de Toledo. Un poco más allá, sí. Es la culpa de todos esos años que se viene a ver. Y es duro, entonces, ¿cómo se llama?, poder salir de esa crisis. Porque tiene décadas. Y tiene décadas de poder ir maltratando al docente. Entonces, nosotros hemos planteado un trabajo de corte colectivo. Fundamentalmente yo les quiero hablar acerca de lo individual y de lo colectivo, porque nosotros estamos en un proceso de individualización devenido de toda esta estructura neoliberal de carácter egoísta. Y nosotros lo vimos al inicio del proyecto con los docentes de inicial que no querían compartir sus pruebas de entrada. Muchas de las docentes que están aquí recordarán, cada una tenía su prueba de entrada. Cuando tratamos de ver esas pruebas de entrada, había ítems y algunas profesoras que tenían 80 ítems, otras 20, otras 30. Bueno, se buscaban porque tenían que hacerlo así, de determinados textos del ministerio, y verdaderamente era un caos lo que encontramos. Y empezamos a trabajar flexiblemente, tratamos en los primeros inicios con unas cuantas docentes que se resistían a acompañarnos. Algunas de ellas salieron, no quisieron seguir, porque decían: el ministerio es nuestro patrón y nosotros tenemos que hacer caso al ministerio, porque si no, nos votan. Y son profesoras inteligentes, maravillosas, que después, como el tiempo han ido variando y se están variando, ¿no? Y dirán: sí, pues puede ser el Ministerio de Educación el que paga, ¿cómo se llama?, pero no patrón, porque nosotros insistíamos en que los docentes son profesionales. Creemos que el colectivo fundamentalmente ha permitido, ha renovado ese carácter verdadero de profesional, de ese profesional que es capaz de elaborar sus textos. No necesita en estos momentos que el Ministerio de Educación le dé el diseño curricular nacional para que pueda trabajar. No, levantó su diversificación curricular. Se ha trabajado durante 5 años y se ha trabajado duro. Hay un gran merecimiento de las profesoras en el trabajo que han empeñado en este colectivo, cuando se formó el colectivo, y yo me siento orgulloso de pertenecer a ese colectivo. Soy un miembro más de ese colectivo en la misma calidad. Quizá, bueno, yo soy el coordinador, pero democráticamente es otra de las particularidades que se han venido dando durante todo este espacio. Creemos que la propuesta es una alternativa al malestar, como una respuesta al malestar, a la indignación,
al inconformismo que hay, porque no es posible que, como decía, todos estos gobiernos anteriormente nos hayan colocado en el último lugar o en el penúltimo lugar, para no exagerar, de PISA, uno de los eventos internacionales de educación. ¿Por qué estamos ahí? Vamos a salir de PISA. Igualmente, como decía, así de un momento a otro. No. Creo que soy un poco pesimista a que en un año o en 2 años la tarea educativa es un poco más larga. Y lamentablemente estamos empeñados en poder revertir esa situación. Yo quisiera destacar 3 aspectos, ¿cómo se llama?, dentro de los que han dicho los comentaristas, es qué aprenden los docentes y las docentes de la experiencia del libro. Porque el libro, ¿para qué se ha hecho en definitiva? No para mostrar fotos o para mostrar textos, ¿no? Y para hacer un esfuerzo colectivo. Colectivo en la medida, también me parece, vale detenerme en este aspecto, de que no quiere decir de que todas las profesoras han tenido una cuota similar. No. Hay un equipo que verdaderamente estuvo pendiente, y estuvo pendiente no solamente en los talleres autoformativos, sino también ha estado pendiente en la conformación y en la elaboración del libro. Han aprendido a hacer el libro. El libro, yo como editor, sí, he cumplido mi labor, pero ellas han seleccionado las fotos, ellas han corregido, ellas han señalado los capítulos, en fin. Desde que empezó a diseñarse el trabajo, hemos buscado que también en la edición exista un trabajo colectivo, más o menos, pero ahí está el trabajo colectivo. Que se distinguen algunas personas dentro de la autoría, seguramente, pero ahí está la gracia de que es el colectivo, es decir, doy lo mío para poder presentarlo en colectivo, en comunidad, y eso es la característica. La otra forma de poder haber hecho el libro podría haber sido de repente con nombre propio y hacer una especie de coordinación del libro y que salga cada uno, pero la base, que son los talleres autoformativos de los jueves por la tarde, era hacer el colectivo, y se fue acostumbrando a ese colectivo, ¿no? Ese colectivo donde indudablemente yo quiero destacar la presencia de Daniel Ordóñez, ¿no? Que ha ayudado bastante, ¿cómo se llama?, a que este proyecto creo que ha tenido un gran desempeño. Creo que la experiencia, en primer término, está en términos de poder haber unido lo educativo con lo de la salud. Eso verdaderamente marca. Y nosotros seguimos empeñados. Esta es una tercera publicación, pero tenemos en cartera otras, no por el simple hecho también de publicar, sino de que hay conocimientos que es importante que se conozcan. Y esos conocimientos, fundamentalmente, son los conocimientos que se han ido generando, que han ido produciendo las docentes. Creo que Chito decía, no hay autores, salvo 2 o 3, Boschi, ¿cómo se llama?, el profesor Ortiz, bueno, y otros nombres más, ¿no? No, efectivamente. Pero está presente la reflexión de las profesoras de inicial y de primaria, que primero se juntaban las profesoras de inicial
en un grupito, todas ellas. Y las de primaria, conocimos ya en el segundo o tercer año, las profesoras de primaria se sentaban aparte. Es como cuando hay una de esas reuniones de los hombres por un lado y las mujeres por otro lado. Y es que no es sino el reflejo de años en las que las profesoras de inicial a veces no han sido validadas como se merecen, ni las profesoras de primaria, ¿no? Creo que no hay ninguna profesora de secundaria aquí, porque la profesora de secundaria siempre se han creído lo máximo, ¿no? Y han dicho, no, somos mejores que la de primaria y las mejores de la universidad. Y bueno, después poco a poco este colectivo ha tenido esa particularidad de ir uniendo y ya entonces se juntaban profesoras de inicial con profesoras de primaria. Esa es también una de las cualidades de lo colectivo, ¿no? Donde se va viendo que una profesora de primaria, para que sea mejor profesora, tiene que saber cuál es el proceso de enseñanza y aprendizaje que ha tenido ese niño a los 5 años inicial. Porque las profesoras de primer y segundo grado dicen, cuando encuentran un niño que no está muy avanzado en sus aprendizajes, dicen, bueno, quienes tienen la culpa fueron las de inicial, lo educaron mal, echan la culpa a la de inicial. Y así es en la práctica, ¿no? Dicen, eso es lo que dicen por dicho. Y también puede ser en la práctica, ¿no? Bueno. Pero cuando se juntaron las profesoras de inicial y de primaria, entonces comprendieron las de inicial cómo es que tenía que ir ese niño a el primer grado, y las del primer grado veían también cómo tenían que ver lo de inicial. Hubo un momento muy breve, no se pudo por falta de recursos más profesionales, yo diría, que aplicamos un test de Afnan-Kazan, de Vygotsky Afnan-Kazan. Lo aplicamos con las profesoras de primaria para ver cómo es que evolucionaba el niño de 5 años, porque conocíamos a la profesora de 5 años y también a la de primer grado para ver cuál es esa evolución. Y nos encontramos con esa gran traba que hay de inicial en primaria. Es cierto que al comienzo optamos por transiciones, pero después, en el terreno del trato con los docentes, dejamos lo de transiciones, el concepto de transiciones por el de articulación. De repente no está tan bien expresado, un poco, puede hacer, le acepto la crítica a Alejandro, ¿no? Pero es que también hay una tradición en educación y hay veces lo que he notado es que no podemos romper. De una u otra manera el proyecto ha estado circunscrito al statu quo de poder hacer algo que las docentes puedan continuar. Porque el riesgo es que uno se salga del statu quo y haga algo que ninguna profesora lo acompañe, ¿no? Entonces, lamentablemente, ese es el problema. ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos dentro de ese statu quo o no trabajamos dentro de ese statu quo? Hoy día estamos pensando que en base a esta experiencia es posible dar un salto cualitativo y colocar, por ejemplo, lo que ya se viene hablando, una especie de escuela nueva o escuela infantil que tenga que ver con un niño desde 0 años hasta 8 años. Eso significa una formación distinta en la profesora, evidentemente.
para poder ver que un niño hay toda una homogeneidad en ese desarrollo de la primera infancia. Es posible que dentro de esta coyuntura podamos hacerlo. Dentro de la coyuntura fujimorista, ya vamos a estar fritos, por lo menos yo que hemos superado esa coyuntura y podemos lanzar nuevas propuestas. Y una propuesta puede ser esa, modificar verdaderamente la forma en la que está estructurada la escuela. Modificar también el currículo, hay que reinventar el currículo. Porque tantos años con un diseño curricular nacional más o menos cambiado de gobierno a gobierno, no es posible. Entonces esto puede sonar a revolución de la educación, ¿no? Pero yo no soy propagandista, por si acaso, de revolución de la educación. Han pasado pues 5 años y lo que queda es una experiencia en colectivo que hoy día está madurando sus propuestas. Y está madurando sus propuestas con un lenguaje un poco pretenciosamente, voy a decir, nuevo, ¿no? Porque ese lenguaje que también creo que criticaba Alejandro con relación a algunos párrafos, ¿no? El asunto es que hemos buscado el lenguaje de las mismas profesoras. Creemos que por ahí ha estado el éxito de que no solamente se queden en su nivel, tampoco de manejo psicográfico, ¿no? Sino de que recuperar cómo es que profesoras con 20 años de experiencia en el inicial pueden dirigirse a los niños de 3, 4, 5 años. Nosotros no podemos. Yo no puedo dirigirme a un niño de 5 años, de 3, de 4. Una profesora de inicial sí sabe cómo dirigirse. Y ese lenguaje, de una u otra manera, está en el manual. No está en los otros textos, que han sido sistematizados, pero con un corte periodístico para que no sea la sistematización tan pesada. Y aún a pesar de eso hay algunas partes pesadas. El lenguaje ha sido cuidado fundamentalmente en la parte que es el marco tecnológico. Ahí se ha recuperado, que también esperamos se mejore, ¿no? No queremos que ahí se ha hecho todo. Yo quisiera terminar. Quisiera, ¿cómo se llama?, dar paso a los paneles, ¿no? Pero antes de terminar, quisiera decir que el colectivo Un Nuevo Niño es Posible está en un proceso de ganar su identidad. Nosotros en el IPP tenemos una tradición en favor de la organización de los docentes como líderes sociales, ¿no? Entonces, este colectivo que ha venido trabajando con nosotros durante todo este tiempo se ha estado organizando para poder seguir llevando el proyecto. En el IPP, como toda ONG, no queremos llegar a una población e irnos llevándonos todo sin dejar nada. No. El proyecto es de este colectivo, Un Nuevo Niño es Posible, y entonces las docentes que lo conforman están a su vez dando un paso hacia adelante y están conformando el colectivo Guambras. Esta
de una u otra manera, como se los dije en reuniones anteriores, era la presentación en sociedad del colectivo Guambras. Esto quiere decir también un poco que se ponen en compromiso, ¿no?, de poder continuar el colectivo con, por supuesto, la ayuda del IPP. Esta es una forma en la que creemos el IPP puede cumplir su labor democrática, dejando los mejores aprendizajes, dejando la mejor organización y transfiriendo lo que nosotros sabemos a otras profesoras. Queremos que los beneficiarios o verdaderamente los sujetos de todo este proceso sigan siendo los niños. Por ellos hemos venido a la independencia, por ello estamos haciendo lo que hacemos y por ello le pasamos la posta al colectivo Guambras para que sigan trabajando en independencia, prosigan, ¿cómo se llama?, en San Martín de Porras, donde veo aquí a algunos docentes, en Comas también y por Caraballí. Creemos que el momento político es augurante de que las profesoras se levanten, las profesoras sean aún mejor profesionales, verdaderamente también luchen y también enseñen las mejores enseñanzas para ese niño que es posible sea el hombre nuevo que tanto hemos buscado, porque definitivamente de eso se trata, de formar al hombre nuevo. Gracias. limanorte.com